Hacienda recuerda los gastos que van a poder deducir los autónomos en esta próxima campaña de la declaración de la renta. Hasta una veintena de deducciones disponibles en la declaración. La agencia tributaria ha recopilado en su página web todos los gastos que podrán deducir este año los autónomos en la renta. Hay más de una veintena de reducciones que pueden aplicar los trabajadores por cuenta propia en esta declaración del IRPF. Hacienda recuerda los gastos que van a poder deducir los autónomos en esta próxima campaña de la renta. Queda poco más de un mes para que dé comienzo la campaña de la renta, donde por primera vez todos los autónomos tendrán que rendir cuentas con Hacienda y declarar todos los ingresos y gastos que tuvieran el año pasado. A partir del próximo 3 de abril, la agencia tributaria abrirá el plazo para presentar la declaración de IRPF. Desde ese momento y hasta el 30 de junio, todos los autónomos que hayan estado de alta en algún momento de 2023 deberán hacer la renta. Como cada año, miles de autónomos ya se están preparando para recabar todas sus facturas del ejercicio anterior y se plantean qué gastos son desgravables y cuáles no en esta declaración de la renta. A diferencia de las deducciones en IVA, que a veces pueden resultar algo confusas, la deducibilidad de los gastos en IRPF está más clara e incluso Hacienda reserva diferentes casillas para los distintos gastos que admitirá en la declaración de los autónomos. De hecho, la agencia tributaria tiene recogida en su web una lista donde detalla hasta 20 tipos de gasto que en principio y siempre que se cumplan los criterios básicos de deducibilidad se podrían incluir en la renta. A continuación se recopilan todas las deducciones disponibles. Os vamos a recopilar todas las deducciones disponibles para los trabajadores por cuenta propia en esta próxima declaración. ¿Qué gastos van a poder deducir en esta próxima campaña de la renta 2024? Pues la compra de materias primas y existencias, al igual que ocurre con las deducciones en IVA en IRPF. Una de las partidas de gastos más importantes para casi cualquier negocio suele ser de la compra de materias primas. Según la agencia tributaria, en este apartado se incluye el aprovisionamiento de mercaderías y materias primas por su precio de adquisición. El precio de adquisición comprenderá el consignado, la factura, más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen en el almacén, tales como transportes, aduanas, seguros, etc. En esta partida se incluyen también el consumo de otros aprovisionamientos distintos a los anteriores que se utilizan para prestar el servicio. Pueden ser, por ejemplo, los repuestos, los envases, los embalajes, el material de oficina, etc. Luego está ya la cuota de los autónomos. En la renta hay un apartado independiente al de las cotizaciones de los empleados para incluir la cuota al régimen especial de trabajadores autónomos renta del titular de la actividad y, en su caso, las aportaciones a mutualidades de previsión social del empresario o profesional. Arrendamientos y cánones. También son deducibles todos los gastos originados por el alquiler de bienes muebles, principalmente el local, pero también maquinaria, así como las cantidades satisfechas por el derecho de uso de patentes, marcas y demás manifestaciones de la propiedad industrial. Suministros. En la renta, los autónomos pueden deducir al 100% del valor de sus consumos de electricidad, agua, gas, telefonía, internet y otros abastecimientos, siempre y cuando se hayan producido en el local comercial. En caso de que se trabaje desde la vivienda habitual, estos suministros serán deducibles en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. Así, si el autónomo dedicara la mitad de su vivienda de 100 metros cuadrados a la actividad y quisiera deducirse 2.000 euros de luz del año 2022, tendría que aplicar un 30% a 1.000 euros, el 50% de 2.000. Estos 333 euros de resultados serían el gasto que podrían incluir el contribuyente en la renta. Servicios profesionales de gestores o asesores. Los autónomos también pueden deducir el importe que han pagado durante el año a los profesionales por los servicios prestados a la empresa. Aquí se incluyen los honorarios de economistas, abogados, auditores, notarios, especialistas informáticos, etcétera, gestores, asesores, así como las comisiones de agentes mediadores independientes. Primas de seguros. Los autónomos también pueden deducir las primas por contratos de seguros de bienes, derechos y productos que constituyan el patrimonio afecto a la actividad de la empresa. El caso más habitual sería el del seguro de responsabilidad civil. Luego estarían los trabajos realizados por otras empresas. También se consideran como deducibles los trabajos que, aun siendo parte del proceso de producción propia, se encarguen a otras empresas. Es lo que comúnmente se conoce como subcontratación. Puede subcontratarse, por ejemplo, un servicio de marketing o una parte del proceso de producción o de prestación de los servicios al cliente.
Luego estarían los gastos financieros. Los trabajadores por cuenta propia también pueden incluir como deducibles todos los gastos derivados de financiación de las actividades de la empresa o de sus elementos de activo, entre otros los gastos de financiación de los créditos solicitados por la empresa, recargos por aplazamiento de pago de deudas correspondientes a la actividad, intereses correspondientes a aplazamientos y fraccionamiento de deudas tributarias siempre que estén directamente relacionados con la actividad y correspondan al ejercicio. Así, si según la normativa estos gastos se pueden deducir siempre y cuando no superen el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio. Luego estarían los gastos de reparación y conservación. Los gastos que los autónomos hayan tenido al reparar, por ejemplo, una máquina son deducibles. Según la agencia tributaria, se entiende por reparación el proceso por el que se vuelve a poner en condiciones de funcionamiento un elemento del inmovilizado. Por su parte, la conservación tiene por objeto mantener el activo en buenas condiciones de funcionamiento, manteniendo su capacidad productiva. Gastos de manutención del autónomo. Desde hace años, la ley considera como deducibles los gastos que realiza el autónomo a lo largo del año en su propia manutención. Para ello, se deben cumplir los límites que se establecen en la siguiente tabla de la agencia tributaria. España, pernoctando en municipio distinto, 53,34 euros al día. En el extranjero, 91,35 euros al día. Sin pernoctar en municipio distinto, en España, 26,67 euros al día y en el extranjero 48,08 euros día. Además, para que estos gastos sean deducibles, habrá que cumplir algunas condiciones como que sean gastos del propio contribuyente, que se realicen en el desarrollo de la actividad económica, es decir, que sean propios de la actividad, que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería, que se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago. Luego estarían los sueldos. Otro de los apartados de gasto más importantes en la declaración de la renta de los autónomos, si tienen empleados, son las retribuciones de su plantilla, entendiendo como tal los sueldos, pagas extraordinarias, retribuciones en especie, incluido el ingreso a cuenta siempre que no se haya repercutido a los preceptores, etc. Seguridad social de los empleados. Los autónomos pueden deducir las cantidades satisfechas durante 2022 a la seguridad social por cotizaciones sociales a cargo de la empresa sin incluir las cotizaciones correspondientes al titular de la explotación. Luego estarían las indemnizaciones. Los autónomos también pueden incluir como gasto en la renta el importe de las indemnizaciones pagadas al personal para resarcirle de un daño o perjuicio, aunque resulten exentas para el perceptor. Se incluyen específicamente en este apartado las indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas. Luego estarían también las dietas y asignaciones de viaje de los empleados. Los autónomos pueden incluir en su renta todas las cantidades que hayan pagado en su negocio para sufragar o compensar los gastos de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, así como los gastos de locomoción en que incurran sus trabajadores por desplazamientos a su lugar de trabajo habitual. Aportaciones a sistemas de previsión social de sus empleados. Una de las novedades que se incluyen de cara a esta renta es el aumento de gastos deducibles por las aportaciones a planes de previsión social. Son deducibles estas contribuciones efectuadas por el empresario como promotor de un plan de pensiones, así como las realizadas a planes de previsión social empresarial del que resulten partícipes o asegurados sus empleados. Otros gastos del personal. Los autónomos también pueden deducir en la renta otros gastos por sus empleados, como por ejemplo los gastos de formación del personal, primas por contratos de seguro sobre la vida, accidentes, enfermedades, etc. Los gastos que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa, como obsequios, cestas de Navidad, no se consideran como liberalidades, por lo que también pueden constituir gastos deducibles. Algunos tributos fiscalmente deducibles, aunque por lo general los tributos como el IVA no son deducibles, salvo en recargo de equivalencia. Hay algunos impuestos que sí lo son. Es el caso, por ejemplo, del IBI, el IAE y otras tasas que no tengan carácter sancionador y correspondan al mismo ejercicio que los ingresos. Luego estarían las amortizaciones. Según la agencia tributaria, también son deducibles para los autónomos las cantidades contabilizadas que en concepto de amortización del inmovilizado, material intangible y de las inversiones inmobiliarias corresponda a la depreciación que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. Es difícil determinar cuánto se puede incluir por norma en este concepto, ya que la amortización a deducir cada año dependerá de la vida útil del objeto en cuestión y de otros factores. Luego estarían otros gastos deducibles. Aparte de los principales gastos, existen otros que también pueden suponer un ahorro en el resultado para el autónomo. Algunos de ellos son adquisición de libros, suscripción de revistas profesionales y adquisición de instrumentos no amortizables. Gastos de asistencia a cursos, conferencias, congresos, etc. Y también las cuotas satisfechas por el empresario profesional a corporaciones, cámaras y asociaciones empresariales legalmente constituidas.